Voy a compartir y voy a pedir, oraron Vianel y Pascual para que el Señor nos dé oídos que oigan. Y estamos leyendo las cartas que se le llama cartas carcelarias de Pablo, porque fueron escritas desde la cárcel. Un siervo de Dios que, como ya usted lo leyó en Colosense, como en Filipense, escribe desde la cárcel y dice: soy un preso de Cristo. Es decir, estoy preso por el único delito de servirle a Cristo. Yo no sé si usted en algún momento ha tenido que hacer renuncia a algo por ser cristiano, pero nunca ha sido como renunciar a su libertad. Y Pablo era un preso de Cristo. Colosenses, Filipenses, Efesios y Filemón son esas 4 cartas que se le llama cartas carcelarias. Hemos hablado en estos últimos días sobre salud mental, el cuidado que debemos de tener de nuestros pensamientos, de nuestros corazones, lo cuidadoso que debemos de ser de nuestras emociones. Y yo creo que hemos estado siendo entrenados por el Espíritu Santo en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Cada día estoy escuchando de los especialistas en salud mental sobre la pandemia que a partir de COVID-19 se desató en el mundo en cuanto a problemas mentales, y urgiendo a los gobiernos a hacer inversión en el cuidado mental de la gente, en que haya más psicólogos, en que haya más psiquiatra, en que los hospitales periféricos tengan esas asignaciones de cuidado de la gente, porque cada vez más están sucediendo cosas horribles en la gente. Pero yo quiero decirle, como ya le he dicho varios domingos, que nuestra salud mental, lo que conocemos a Cristo, comienza en Cristo y termina en Cristo. Que cuando nos sometemos a Él como cabeza y dejamos que la vida de Dios fluya en nosotros, no es que no nos pasen las cosas igual que a los demás mortales, no es que no nos lleguen las cosas como le llegan a los demás, es que hay una fuente de vida que nos sostiene, que nos direcciona, que nos alumbra. Pero nosotros estamos llamados como iglesia a ser luz en medio de las tinieblas. Entonces, no podemos correr como corren los otros. Tenemos que ser diferentes, mostrando a Cristo. Pero hoy no voy a seguir hablando de salud mental. Hoy voy a dar unas herramientas que yo sé que el Centro Evangelístico la conoce, pero usted lo leyó ahí, como dice Pablo: a mí no me molesto volver a escribirle las mismas cosas. A mí no me molesto volver a enseñarle. He dicho que yo le decía a Marino, pero cambia ese mensaje del Espíritu Santo, porque tú nada más das los mensajes del Espíritu Santo. Y él siempre me repetía: pero tú has visto que ha sucedido lo que sucedió en Pentecostés, esa llenura del Espíritu Santo que rompió todos los esquemas religiosos, políticos y sociales. Y Marino decía: hasta que eso no suceda hay que enseñar del Espíritu Santo. Es decir, que hay cosas que hay que seguirlas repitiendo en la iglesia. Y hoy voy a hablar de herramientas que pueden ayudarnos a ser una iglesia espiritualmente sana. Digan amén. ¿Ustedes creen que nada más nos enfermamos física y emocionalmente? No,
también nos enfermamos espiritualmente. Entonces, hoy yo no voy a dar los mensajes así como la pastora los da. Ustedes saben, a mí no me sale lo de maestro así, enseñando así. No me sale, se me pierde. Pero yo hoy quiero dar esto así, medio tranquilo. Ahí se ríen porque se me olvida, pero no se me... Capítulo 4 de Efesios. Si usted trajo su Biblia, ábrala ahí. Efesios capítulo 4. Así dice Efesios 4. Yo pues, preso en el Señor, está hablando Pablo, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Edificar y perfeccionar. Toque a alguien que está al ladito suyo y dígale eso: edificar y perfeccionar. No quiero que esas dos palabras se le olviden, porque voy a basar esta enseñanza ahí. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esa es una porción de Efesios 4 y la otra la leyó Pascual al inicio del culto, la otra parte de ese capítulo 4. Edificar y perfeccionar. Si cuando hablamos de edificar, inmediatamente nos llega a nuestra memoria algunos elementos. Si es aquí en nuestro país y hablamos de edificar, quizás nos llega una patana de Blot de Ochoa,
un camión de cemento, una patana con varillas, porque se va a edificar. Pero no voy a hablarle de la edificación de un edificio como este, sino la edificación en el sentido bíblico. Y edificar en el sentido bíblico se refiere al crecimiento espiritual del creyente. Edificar en el sentido bíblico tiene que ver con nuestro crecimiento como hijos de Dios, como creyente, como cuerpo de Cristo, como parte de una comunidad de creyentes. Se refiere al fortalecimiento en la fe. Eso es la palabra edificar bíblicamente hablando. Edificar bíblicamente hablando también es madurez espiritual. Es guiar, es ser guiados a la obediencia a Cristo por el Espíritu Santo. Es nuestro compromiso con Cristo. Todos nosotros debemos de tener bien claro que para crecer, para ser edificados como creyentes, como hijos de Dios, como parte de una comunidad de creyentes, necesitamos someternos en obediencia a una sombrilla que se llama Cristo es la cabeza. Amén. Entonces ya sabemos que cuando estamos siendo edificados en el cuerpo de Cristo, quiere decir estamos creciendo, estamos madurando. Y déjeme decirle que en este crecer y en este edificar no se completa. Cada vez hay que estar creciendo. Quizás le pudiera pedir hoy que levanten la mano los que tienen 20 años de servir al Señor, y habría un montón de gente aquí. Hasta habría gente que tiene 40 años y algunos hasta como yo más de 50. Pero déjeme decirle que en Cristo no se deja de crecer, porque la medida es Él. Y dígame, cada vez que usted se mide con Cristo, dígame ¿qué? Le falta. Cada vez que nos medimos, nos falta. Así que tenemos que, bueno, llegué hasta aquí, muy bien, me estoy pareciendo a Cristo en esta área de mi vida, pero esta área se me está derrumbando, entonces tengo que seguir creciendo. Entonces, lo que dice la palabra de Dios es que la iglesia debe ser edificada en Cristo. Perfeccionar es la otra palabra. Y dice que perfeccionar es acabar una obra, es mejorar, es dar excelencia. Eso es en el diccionario lo que es perfeccionar. Bíblicamente dice que es el proceso, escuche eso, el proceso continuo de crecimiento espiritual y madurez en Cristo. El proceso continuo. Hay gente que comienza creciendo y de pronto se para. En Cristo hay que seguir creciendo. Amén. Entonces, la madurez, el crecimiento espiritual y la madurez en Cristo. Perfeccionar se refiere a lo que está completo. La palabra del apóstol aquí en su original implica restaurar, reparar, reponer. Eso es perfección en Cristo. Escuche eso, busque eso, lo que es perfección en el original que se escribe esta carta, y es la palabra catertismo, que implica restaurar, reparar, poner en buenas condiciones. Y aquí tiene que ver con la obra de Cristo
a través del Espíritu Santo en el creyente. ¿Quién es que nos perfecciona? El Espíritu Santo. Dígaselo al que está al lado suyo. El Espíritu Santo. Por eso hay que aprender a oír al Espíritu Santo. Hay que aprender a caminar por la voz del Espíritu Santo. Hay que aprender a oír al Espíritu Santo a través de la verdad de Dios en su palabra. Y hay que aprender a oír al Espíritu Santo a través de los siervos y siervas que han levantado y son parte del engranaje para nuestro crecimiento. ¿Escuchó eso, Centro Evangelístico? Entonces, aquí en este capítulo 4, este crecimiento tiene que ver con la obra de Cristo en el creyente a través de los ministerios. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Éfeso desde la cárcel una carta de instrucción. La carta, casi todas las cartas de Pablo fueron escritas a iglesia, con algunas excepciones, y todas para corregir problemas dentro de la iglesia. Porque donde hay gente hay problemas. Y el apóstol tenía que estar escribiendo y amonestando y direccionando. Pero la carta a los Efesios no fue una carta para corregir problemas. Fue una carta de instrucción sobre la vida cristiana. Cómo crecer para llegar a la estatura de un varón perfecto que se llama Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. En esta carta el apóstol habla de los privilegios del cristiano, los deberes del cristiano, la fe y la conducta cristiana. Tanto la fe como la conducta cristiana van de la mano. Usted no puede tener una conducta que distorsiona lo que dice la verdad. Ahorita Pascual leyó en este capítulo 4 de los versículos 17 en adelante y se llama la nueva vida en Cristo. Y ahí nos da a nosotros una instrucción sobre cómo debe ser nuestra conducta o nuestro comportamiento. Porque usted no puede decir que usted es cristiano cuando su conducta no es de un cristiano o su comportamiento no es de un cristiano. Lo único que la gente va a ver de Cristo en nosotros es nuestro comportamiento. Ellos no van a ver otra cosa. Así que Pablo escribe sobre la conducta y Pablo les dice a los cristianos de Éfeso y hoy a los de Centro Evangelístico: la fe y la conducta de un cristiano van juntos. En este capítulo 4 tenemos diversas exhortaciones. Habla de una conducta digna. Habla de un llamamiento digno. Habla de promover la unidad dentro de la iglesia. Habla de la pureza y la santidad que deben tener los hijos de Dios. Habla de andar como es digno o a la altura del llamamiento y del que nos llamó. ¿Usted entiende eso? Si a usted lo colocan en un lugar de trabajo X, de acuerdo al trabajo, usted va a usar la ropa. Si usted va a pegar blog, a hacer zanja, y usted se pone una chaqueta, una corbata y una camisa blanca, y luego usted va a ese lugar de trabajo y coge una pala, un pico, una mandaria, qué sé yo, lo que sea, y comienza a trabajar tan enchalinado, ¿qué van a pensar de usted? Usted se pone una ropa que es de acuerdo a ese trabajo. Quizá un jean, una bota, un poloché que no esté tan bueno porque se va a llenar de cemento y de tierra. Y el apóstol dice que nosotros debemos de andar. Y este andar
del que nos habla no es el desplazamiento propio de cuando caminamos. Este andar a la medida, en la dignidad en la que nos llamó, no tiene que ver con el movimiento propio cuando una gente camina. Este andar de la vida cristiana incluye nuestra conducta, nuestra actitud, nuestra consagración y nuestra entrega. Lo anoté esto de Matthew Henry en su comentario, y habla Matthew Henry sobre esto. Dice: el andar del cristiano es un estilo de vida, es un compromiso con Cristo, donde Cristo lo es todo y en todo. ¿Qué quiere decir eso? Que en su casa Cristo vive, en su trabajo Cristo vive, en su hablar Cristo vive, en su dormir Cristo vive, en su despertar Cristo vive. Es una conciencia de que soy de Cristo, de que vivo por Cristo, que vivo para Cristo y que soy de Él, y que yo camino de acuerdo a ese llamamiento tan alto que fue que Rey de Reyes, Señor de Señores, vino a la tierra, se humilló para salvarme a mí. Y que en respuesta a ese amor tan extraordinario, ahora yo le sirvo a Él con todo lo que soy. Amén. Ustedes ven que a mí se me olvida que le digo que le voy a enseñar así al pasito. El versículo 4, el capítulo 4, nos habla, como ya le dije, de distintos temas. Ahora bien, dice el apóstol, a cada uno de nosotros, versículo 7, nos fue dada la gracia conforme a la medida que Cristo determinó. Esta gracia de la que Pablo habla en este capítulo no es la gracia de la que habla en el capítulo 2. Porque en el capítulo 2 Pablo habla de una gracia, de un regalo que no tiene límite. Eso se llama gracia salvadora. Esa es la gracia que dice que cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Jesús nos amó. Que cuando estábamos perdidos, totalmente destituidos de la gracia de Dios, Él vino a la tierra para hacer un puente entre nosotros y Dios. No lo merecíamos, pero Él lo hizo de pura gracia. Así que en el capítulo 2 Pablo dice: ustedes, nosotros todos somos salvos por gracia. Gracia es don no merecido. Pero esta gracia de la que Pablo habla en el capítulo 4 no es esa gracia. Esta es otra gracia que tiene medida. ¿Entiende eso? Dígame si lo entiende, porque yo he orado sobre esto. He orado por cada uno de ustedes. He orado por mí misma. Y escribiendo esto, he pedido al Espíritu Santo que la iglesia entienda esto, que la iglesia entienda a Cristo, que la iglesia ame a Cristo, que la iglesia entienda que debe ser edificada y perfeccionada en Cristo. Así que el apóstol habla de una gracia que tiene medida, no de esa gracia que no tiene medida, que es como un océano. Esta gracia tiene medida y tiene capacidades. Y esta gracia dice que el mismo Cristo
Él mismo constituyó. Él mismo escogió. Él mismo revistió. Y este es un pasaje tan conocido y quizás sea uno de los más conocidos de Efesios. Y él mismo constituyó. Y ahí da una lista de ministerios. Y estos ministerios él los constituye a fin de edificar y perfeccionar, es decir, darle crecimiento, hacer que avance, hacer que se coloque cada parte del cuerpo en su lugar. Él por eso le da ministerio a gente en su cuerpo que es la iglesia. Nadie recibe un ministerio porque es más santo que el otro. Nadie recibe un ministerio porque estuvo cerca del maestro y le limpió la chaqueta. Cuando una mamá fue donde el Señor, como toda mamá, todas nosotras las que somos mamás, ¿qué es lo que buscamos para los muchachitos de nosotros? Cuando le dan una medalla en el colegio, excelencia académica, ¿quién cree usted que hace así con la medalla? La mamá, no son los muchachitos a veces tiran esa medalla por ahí. Es la mamá. Estamos tan orgullosos. Pero en el ministerio es diferente. No recibimos ministerio porque seamos más santos, más escogidos, más bonitos, porque le limpiemos la chaqueta. Lo que Jesús le dijo a la mamá que fue donde, mira Señor, cuando tú te sientes en el trono, estos dos hijos míos son, mira, esos muchachos son excelentes. Y yo creo que le dio el currículum, son trabajadores, son honrados, son honestos. Yo creo que ella le dio el currículum. Y entonces el Señor le echó ese balde de agua fría y le dijo, lo siento, en este reino es diferente. Aquí no se le da la cosa a lo que le limpia la chaqueta a uno. Aquí se le da de pura gracia. Y el que elige es Él. Así que si usted ha sido elegido y puesto en el cuerpo de Cristo para hacer algo, alabe a Dios. Dele gloria a su nombre. Siéntase con parón, pero de que Dios lo tuvo por fiel y lo llamó. Aleluya. Gloria al Señor. No se ponga con parón creyendo, ay, yo soy más santo que aquello, o a mí me vieron más. No, pura gracia. Pura gracia. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces sigo. Para perfeccionar y edificar a su cuerpo, de quien Él es la cabeza, Él entonces constituyó, llamó, colocó apóstoles. Esa palabra apóstol del verbo apostoleo quiere decir enviado a una misión. Y esa es una misión especial. Apóstol no es más que un mensajero o representante de quien lo envía. Por eso apóstol no es lo que nosotros hemos visto. Yo creo en que los 5 ministerios que aquí el Señor constituyó deben de estar en la iglesia. Digan amén. Si no se manifiestan, estamos cojos. Porque Él lo constituyó, porque son necesarios para edificar el cuerpo. En estos últimos años se ha hecho un rechazo a lo que se llama lo profético y lo apostólico dentro de la iglesia, porque alguna gente, apóstoles, se han hecho apostolones. Como que están como para acá, sí. Entonces, el cuerpo que la iglesia le ha hecho un rechazo.
Pero lo que quiero decir al centro evangelístico, no rechace el ministerio apostólico por cosas que se den en lo humano y que usted no entienda. El ministerio apostólico debe de estar en la iglesia, porque la iglesia debe siempre tener gente que sean enviados, que vayan, que salgan, que digan, que cumplan la misión. Y lo constituyó Cristo, no el concilio, no el presbiterio, no la pastora. Él llama y pone las unciones sobre la gente. No somos nosotros. Lo que nosotros hacemos es confirmar y direccionar. Está un grupo de gente orando en la iglesia de Antioquía y hay una gloria y hay un manifestar de la gloria de Dios, y de pronto el Espíritu Santo dice: estos dos pónganlo aparte, porque lo he llamado para una obra particular, especial, y son puestos aparte. ¿Pablo y quién? Pablo y Bernabé, pónganmelo aparte, porque tienen un apostolado. Los voy a enviar de todo el grupo. Más tarde encontramos ahí mismo a Pablo y a Bernabé volviendo a la iglesia y dando un reporte de lo que ocurrió con ellos en esa encomienda que la iglesia le dio. ¿Quién envía? La iglesia. ¿Quién llama? Dios. ¿Quién echa la unción? Dios. ¿Entiende eso, iglesia? En el Nuevo Testamento los apóstoles eran enviados como misioneros. Eran hombres de fe, que llenos del Espíritu Santo, hombres de oración. Apóstol también fue un término que se usó para los que anduvieron y vieron a Jesús resucitado. La tarea más sobresaliente en esa función en la iglesia naciente primitiva era que fueran enviados y anunciaran a Cristo. Pablo dice: comisión me es impuesta. Si yo no anuncio a Cristo, yo traiciono a Cristo. Yo traiciono el llamado, yo traiciono la unción. Si Dios ha derramado una unción sobre usted y usted no hace para lo que Dios lo ungió, usted traiciona a Cristo. Y usted impide que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, siga siendo edificado. ¿Entienden eso? Les dije que no le quiero predicar, yo quisiera como enseñarle. Pues yo quisiera que la iglesia entienda esto, porque creo que hay gente sentado ahí muriéndose espiritualmente, porque Dios ha derramado una unción sobre usted y usted la sentó por diversas razones, y ni le voy a decir, porque le podría dar como 10, por la que nosotros, cuando Dios derrama unciones, a veces nos sentamos, nos inhabilitamos. Yo no se la voy a decir, pero yo creo que podría marcarle como 10 cosas, y creo que ustedes ya están marcándola. Porque una gente que Dios constituye para hacer un ministerio que no es suyo, que se lo regalaron de pura gracia, que lo tuvieron por fiel y lo llamaron y lo colocaron, y luego usted se pone, déjeme no decir esa palabra. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios? Así clarito dice: los ministros son de Dios. Y usted sabe lo que es un ministro: un servidor, un sirviente. No es una chaqueta, no es una corbata, no es un vestido bonito. No, es un sirviente de Cristo.
Y un apóstol es un enviado. Algunos dicen, los apóstoles fueron hasta Cristo, hasta esos 12 y ya no hay más. Eso no es así. Porque si es un enviado, Dios sigue enviando gente, cogiendo gente y ungiendo gente. Cuando reclamaron a Pablo, tú no puedes ser apóstol porque tú no viste a Cristo, porque tú no anduviste con él. Por eso Pablo dice que dentro de los apóstoles él es el más pequeño, porque a él por pura gracia y misericordia, camino a Damasco a perseguir la iglesia, Dios, Cristo se le revela y lo llama y lo unge. Y ahí mismo en el capítulo 3 de Efesios, él dice que él tiene una gracia para tocar a los gentiles. Una gracia especial, una unción especial. ¿Sabe mi intención al darle esto a Centro Evangelístico? Es que no seamos nosotros entorpecedores de gracia que Dios ha derramado sobre ciertas personas, porque nuestra mezquindad de naturaleza caída, a veces somos entorpecedores de gracia que Dios ha derramado. Y a veces hasta decimos, ¿y qué se cree este? Pablo dijo que él recibió una gracia especial para tocar a los gentiles. Y hay gente que ha recibido una gracia para hacer determinada cosa dentro del cuerpo. Pero eso tiene que ver con Dios edificando su iglesia. ¿Entienden eso? Pedro era un apóstol a los judíos y de los judíos. De tal manera que para Pedro predicarle a un gentil, tuvo que venir Dios del cielo para derrumbarle los argumentos religiosos que tenía. Porque los argumentos religiosos son un estorbo al establecimiento del reino de Dios. Porque están en nosotros y nosotros creemos que eso es santa palabra de Dios. Y Pedro, había un hombre orando, el hermano Cornelio, y necesitaba que alguien le diera la revelación de Cristo. Y Dios llama a Pedro y Pedro le dice, ese no soy yo. Y tienen que 3 veces tiene Dios que bajar y hablarle, mira, porque a veces somos así, cabeza dura. Nos habla el Espíritu Santo y no obedecemos. Y levantamos nuestros argumentos que son bonitos y no lo sabemos. Y algunos argumentos hasta le buscamos un versículo bíblico. Y Pedro dijo que no iba para allá. Y después cuando él vio que el Espíritu Santo cayó entre su gente y le dijo, ¡ay, pero ahora entiendo yo que Dios no hace acepción de personas! Porque yo creía que no éramos nosotros los escogidos. Pero también entre los gentiles ha caído. Porque Jesús vino para salvar a todos. Y luego Pedro dice, el hermano Pablo tiene unas palabras que no todo el mundo la puede entender. Dijo el hermano Pablo tiene una teología demasiado alto nivel. No era una teología de otro nivel, era una revelación de quién es Cristo. Que cuando usted tiene una revelación de quién es Cristo, los argumentos se caen. La religiosidad se muere y usted no la alimenta más. Usted deja ser alimentado por la cabeza que se llama Cristo. Así que apóstol es un enviado. Y si usted siente ese fuego en su corazón, si en usted arde el darle ese mensaje de salvación, de buenas nuevas, no esté cargando con lo que no lo sienten. Corra y avance en el nombre del Señor. Él mismo constituyó apóstol.
profetas. En el Antiguo Testamento, los profetas hablaban bajo el impulso del Espíritu Santo. Hablaban en nombre de Dios y su mayor interés era transmitir el corazón de Dios en la vida y pureza del pueblo de Dios. Examine todos los profetas del Antiguo Testamento. La intención intrínseca, independientemente del momento en que Dios lo llama, es que hablen de la pureza y del corazón. ¿Cuál es el corazón de Dios? ¿Y usted cree que eso ha cambiado? No. Dios quiere que nosotros estemos tan cerca de Él que podamos entender su corazón. ¿Qué era lo que cantaba Jamie y las muchachas ahorita? Muéstranos tu corazón. ¿Lo cantaremos eso con conciencia? ¿Estará la iglesia en ese sentir, de sentir lo que Dios está sintiendo para este momento? ¿Estará la iglesia orando y buscando la presencia de Dios para ver lo que Dios está viendo? Dios no oye como nosotros, ni ve como nosotros, pero Él sí quiere revelarnos su corazón. Y si la palabra profética fue para transmitir el corazón de Dios, la iglesia hoy necesita profetas. Necesita voces proféticas. Y para los que dicen que la profecía se acabó, y algunos citan a Juan, que dice los profetas fueron hasta Juan, los profetas, pero no el ministerio profético. Entienda eso. Ahí cesó una era o una dispensación, si quiere, de profeta con Juan. Se selló, pero no se acabó el ministerio profético. Porque si se hubiera acabado, no estuviera Hechos capítulo 2, que dice: y en los postreros días, dice Dios, lo había dicho en Joel, y comenzó a manifestarse ese día. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu, y ustedes, siervos y siervas, profetizarán. Así que el movimiento profético no se acabó con Juan. Se acabaron los profetas, pero no el movimiento profético. Entonces Pablo no hubiera hablado en el Nuevo Testamento de constitución de profeta. ¿Me están entendiendo? Para que no nos veamos nosotros siendo estorbo en los ministerios. El profeta, su interés mayor es transmitir el corazón de Dios en la vida y del pueblo. En el nuevo pacto, el Espíritu Santo designa y capacita para transmitir el mensaje profético. Lea Hechos capítulo 2, Pablo está ahí. Lea Hechos capítulo 4, ahí están los ministerios. Hechos capítulo 21, Hechos capítulo 13. La característica de un profeta en el Nuevo Testamento son celo por la pureza de la iglesia, sensibilidad ante el mal. Eso es un profeta, es sensible, ve la injusticia, ve la maldad, ve la violencia y es sensible a eso y busca la presencia de Dios para guiar y direccionar. Aguda comprensión ante el engaño. Esos son los profetas. No todo el mundo entiende ser engañado. Hay gente sentado en la iglesia, sentado en un engaño. Y el ministerio profético se da cuenta, lo percibe. Y entonces ayuda en el alineamiento. Capacidad para animar.
Los profetas, capacidad para exhortar, capacidad de edificar y consolar. Esas son características de gente que tiene el ministerio profético. Si usted lo ve moverse dentro de la congregación y tienen esta característica, sepa que está ante un hombre ungido con la unción profética. No Juan el Bautista vestido de pelo de camello. No es Elías con un ropaje así, qué sé yo, y una barba. No. Es la gente que está ahí sentado, que Dios le ha derramado unción para que edifiquen su iglesia. ¿Entiende eso? Para que usted no esté mirando como así, o menospreciando, o humillando, o pensando que se cree No, hay unciones, y esas unciones están en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y si usted siente esa característica, sepa que tiene la unción profética encima. Y no se detenga, y no se calle, y no se siente, y no se aparte, y no esté temeroso. Eche para adelante, ponga la unción a funcionar, porque usted ha sido llamado para edificar la iglesia. Entonces la iglesia puede languidecer y ser una iglesia anémica si los ministerios no son activados. Entonces mi intención es que si la unción está en usted, échela para adelante, póngala a funcionar. Aleluya, gloria al Señor. No se la coma, no se siente con ella, porque se muere, se seca. Y usted no glorifica a Cristo, que es lo máximo. Glorificar a Cristo a través de nuestros dones. Y Él mismo constituyó evangelistas en el Nuevo Testamento. Los evangelistas, hombres y mujeres de Dios, que Él capacita y comisiona para proclamar el evangelio, las buenas nuevas. Y hay un ejemplo ahí de Hechos capítulo 8. Felipe era un diácono, y de pronto a Samaria da una campaña. ¿Qué son los evangelistas? Los que tienen la unción, los que han sido capacitados para proclamar las buenas nuevas y traer cosecha. Amén. Amén. Así que donde se mueve un evangelista hay cosecha. ¿Por qué? Porque tiene esa unción, porque Dios lo ha capacitado y porque Dios está ahí para hacer la obra a través de los ministros de Él, a través de las unciones ministeriales. Son para la edificación del cuerpo. Uno es enviado para proclamar buenas nuevas, y en esa proclamación hay cosecha. Si usted le da seguimiento a la vida de Billy Graham, uno de los más grandes evangelistas que ha tenido el mundo en nuestro tiempo, que ya pasó a estar con el Señor, no sé en qué año comenzó su ministerio. Lo que hay que, yo de vez en cuando escucho mensajes de Billy Graham. Eran mensajes sencillísimos. Chequelo. Sencillísimo. Siempre de salvación. El hermano Pablo, mensaje así. Siempre de salvación. Entonces, cuando hacían el llamado, miles de gente corrían. Era por un mensaje elocuente, poderoso. No.
el pastor Chelo le gustaba invitar al pastor Marino en los lugares donde él pastoreaba. Y él decía, yo invito a Marino a predicar y yo doy unos mensajes. ¿Saben que Chelo era así bien dogmático con la teología? Y yo doy esos mensajes así, bien teológicos, y ni uno pasa. Y yo llevo a Marino y Marino da un mensajito así y un montón se salvan. Unciones. Entonces, ¿qué es lo que quiero que entendamos? El respeto y la honra por las unciones. El entender que mi unción te bendice y tu unción me bendice porque nos edificamos. Que no somos competidores. Somos parte de un engranaje para lograr un objetivo. Que el cuerpo de Cristo sea edificado, sea perfeccionado. Ay, ay, ay. Díganme si lo están entendiendo. Cuando escribía esto encontré que era mucho. Pero un evangelista es un proclamador, porta un mensaje de salvación. Y en su asignación, bajo esta unción, hay salvación y hay cosecha. A veces algunos evangelistas son como medio locos. Y uno que es pastor piensa, pero ¿y qué? ¿Qué locura es la que está haciendo? Porque el pastorado es otra cosa. Pero evangelista porta una unción para cosecha. Si usted porta esa unción, va a haber salvación donde usted predique. Eso no quiere decir que con los otros ministerios la gente no se salve. Entienda eso. No crea que es lo único que usted va a hacer. No, porque la unción mía es esta. No, no es así tampoco. Tiene que entender bien el mensaje. Pastores, Jesús, el dueño de la iglesia, fue que hizo ese engranaje para edificar y perfeccionar a los santos. Dice, pastores, supervisores, cuidadores, cuidan de las necesidades en las congregaciones. Tienen agudeza espiritual para ver estados. No el estado de Facebook que usted pone. Ponga su estado en Facebook. Eso le sale a usted todos los días. Y alguna gente ponen ahí cómo se sienten. Hasta le salen unos musucitos así. De que si tú estás llorando, ponlo así. Si te estás riendo. No. La unción pastoral tiene una unción para ver el estado del corazón de la gente sin decírselo. No le adivina. Pero mire, uno mira así y puede ver en la congregación su estado. En la gente. Su estado. A algunos de los líderes cabeza de aquí le he dicho en momento, ayúdeme, acérquese a fulano, acérquese. Si son varones mayormente, busco algún varón por ser yo una dama sola. No quiere decir que no hable con los varones, hablo. Pero le pido, acérquese, háblemele, chequémele el corazón. Porque los pastores tienen esa agudeza por el Espíritu Santo. No crean que porque es la última Coca-Cola, es una asignación del cielo. Amén. Se le ha dado autoridad para dirigir, para cuidar una congregación.
se le ha dado la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios y ejercer liderazgo dentro de una iglesia local. Esos son los pastores. Y en eso que son las responsabilidades pastoral, entonces Dios te enseña. Pero no es así como algunos hermanos: abre tu boca que yo te la llenaré. No es así. Si Dios lo llamó y usted siente la unción de determinado ministerio, usted debe ser entrenado en eso. ¿Entienden eso? Para que usted no se vaya por ahí: ay, yo tengo la unción profética. No, si usted tiene la unción profética, entonces usted debe de leer asuntos de profético. Usted debe ser entrenado. Usted debe participar. Yo escuché a un ministro en estos días decir que ¿qué es eso de escuela de profetas? Pero en los tiempos de Eliseo y Elías había escuela de profetas, donde los hijos de los profetas se juntaban a orar, a buscar la presencia de Dios, a recibir los diseños de Dios. Sí, debe ser entrenado en el área en la que Dios nos llamó. Muchos años llevo de ser pastora, pero no soy una pastora terminada o completada. Cada día yo busco entrenamiento. Número 1, del Espíritu Santo. Número 2, en la verdad de la palabra de Dios. Y número 3, leyendo, aprendiendo. Hace un tiempito me mandó Misael un libro. De vez en cuando él me manda libros de ministerio. Y me envió un libro que se llama Los lunes con mi viejo pastor. Y es como si fuera no es de novela. Es un escrito donde un pastor joven se frustra por las cargas ministeriales, por lo que él quiere ver y no ve, por las áreas en las que él quiere avanzar y no se ve el avance. Y ese joven ministro entra en una frustración y depresión de orden espiritual. Y la esposa le dice: ¿por qué no vamos donde nuestro viejo pastor, que estaba retirado ya para morirse? Pero lo que el libro cuenta es que cada lunes que ese joven pastor decidió ir a la casa del viejo pastor, recibió un entrenamiento pastoral. No, el pastor no le dijo: yo lo hice así, yo lo hice así, yo lo hice. El tema es que el pastor guió a este viejo pastor, que cada carga ministerial que tuviera, cada asunto que viera que no se podía resolver, él supiera que si él iba a la cruz, ahí iba a encontrar respuesta. Hay un lugar para encontrar siempre respuesta y se llama la cruz. A mí me gusta muchísimo esa canción y a veces me la ponen. Si a mí se me olvida, si se me escapa en algún momento, si se me quita la ternura de tu mirada, por favor llévame a la cruz. Antes de yo leer ese libro, ya esa canción tocaba mi corazón. Me toca porque lo sé y lo he vivido, que en la cruz hay respuesta para todo. Que cuando voy a ese Jesús crucificado, pero que ya no está en la cruz, que ya ha sido glorificado, que ya ha sido levantado, que ya está por encima de todo, yo puedo correr a Él con lo que sea. Y como está por encima de todo, yo sé que ahí voy a encontrar respuesta. A lo que yo no tengo respuesta, Él tiene respuesta. Vamos a correr a Él. Los maestros tienen el don especial que Dios le ha dado
de esclarecer, es poner la palabra que Dios le ha dado para edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Cuando usted y yo entendemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, no es un hermanito que vive en Bellavista, no es un hermanito que vive en la Ciénega, no es un hermanito que vive en la colina, no es un hermanito que vive en los salados. Es el cuerpo de Cristo. Por lo que Jesús pagó el precio. Es algo que Dios le dio tanto valor. Eso es la iglesia. La iglesia no es un jueguito, no es un grupito de gente, no son una gente que cantan canciones. No, es el cuerpo de Cristo. Amén. Y lo que dice el apóstol, dice, de quien todo el Cristo es la cabeza. Él está aquí arriba. Entonces aquí abajo, de quien todo el cuerpo, que somos todos nosotros, unido entre sí, por todas las coyunturas que son los ministerios, los dones que componen la iglesia, se ayudan. Toque a alguien y dígale: se ayudan. Se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Se ayudan cuando usted hace cuando usted activa el don profético que está en usted. Se activa cuando usted se ayuda, cuando usted activa el don evangelístico que está en usted. Se activa cuando usted se ayudan cuando usted activa el don de maestro que está en usted y lo ejerce dentro del cuerpo. Si usted está en un cuerpo, algo tiene que ejercer, porque nos ayudamos por las coyunturas. Mire, ustedes saben que yo me rompí esa muñeca. Esa es mi mano izquierda y yo soy diestra. Esta es mi mano de acción. Pero cuando yo me rompí esa muñeca, yo pensé: ay, gracias a Dios que fue la izquierda. Ok. Me llevaron, me pusieron un yeso y de pronto yo voy a hacer algo y esta es la mano que ayuda a esta. Y yo me di cuenta que aunque yo uso diestra de mano, sin esta mano esta es torpe, totalmente torpe. No podía. Necesitaba: ayúdame en esto, ayúdame en aquello. Tenía que estar pidiéndole a Marino y a mis hijos que me ayudaran, porque esa mano izquierda tenía un yeso y entonces la derecha se me volvió torpe. Usted puede volver el cuerpo de Cristo torpe cuando no ejerce el ministerio o los dones para lo que Dios lo llamó. Usted puede estar deshonrando a Cristo cuando usted se pone aparte, bravo, enojado, frustrado por ahí, por esto, por aquello, por tal. Por favor, salga de ahí en el nombre del Señor. Salga de ahí en el nombre del Señor. Salga de ahí en el nombre del Señor. Cuando usted critica a la gente de la iglesia, se está criticando usted, porque usted dice que todos somos miembros y usted está viendo que hay una cabeza que es lo más inteligente, que se llama Cristo. Él es el que direcciona la iglesia, Él es el que guía la iglesia y nosotros somos sus colaboradores. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Como vemos, no todos tienen las mismas medidas o capacidades ni los mismos dones. Cada uno tiene una función especial en el cuerpo de Cristo. Lo que hará una iglesia sana será el aprender a respetar y a honrar los dones, las asignaciones que Dios nos ha dado. Pablo habla de la gracia que recibió para ministrar a los gentiles. Somos edificados y perfeccionados a través de los dones que Dios da a la iglesia. Sigan la verdad en amor. Crezcan todo sometiéndose a la cabeza, que es Cristo. Iglesia, póngase de pie.